Todo lo que crees sobre la adicción podría ser falso. En esta serie exploramos el lado invisible de las dependencias, no como fallas de carácter, sino como gritos del alma herida. Acompáñanos en un viaje profundo junto a las ideas de Carl Jung y Gabor Mate para entender por qué no debemos preguntar ¿por qué eres adicto?, sino ¿por qué sufres? Esta es la historia no de una sustancia, sino de una herida y del largo camino hacia la sanación auténtica. La adicción no comienza con la sustancia, no comienza con la botella, la aguja, el cigarrillo o el juego de azar. No es el verdadero problema, es el síntoma, una expresión desesperada de un dolor mucho más profundo, escondido en las sombras de la psique. Sin embargo, la sociedad suele ver al adicto como débil, como alguien quien no tiene autocontrol, que no tiene disciplina o que simplemente no es lo suficientemente fuerte como para parar. Esta perspectiva no reconoce la verdadera naturaleza de la adicción. Gabor Mate, uno de los principales investigadores en el campo del trauma y la adicción, plantea una pregunta radical. No preguntes por qué la adicción, sino por qué el dolor. Una dependencia no surge sin motivo, no es simplemente una mala decisión, sino la reacción ante una carencia interior, una herida que a menudo fue infligida en la infancia. Las personas buscan refugio en adicciones porque quieren adormecer un dolor que muchas veces ni siquiera entienden. La droga no es el enemigo, es el intento desesperado de llenar un vacío, de apagar un fuego que arde en lo más profundo del alma. Carl Jung no veía la adicción como una simple dependencia química, sino como una crisis espiritual, como un intento mal entendido y desviado de alcanzar la plenitud. La adicción, se podría decir, es la oración de una persona que adora al Dios equivocado. El alcohólico, el adicto al trabajo, el jugador impulsivo, todos persiguen una ilusión. Buscan redención, paz, consuelo, pero solo encuentran una repetición interminable de exceso y abstinencia, de esperanza y colapso. La sustancia o el comportamiento les proporciona un alivio a corto plazo, pero el hambre interior permanece. Así la adicción se convierte en una espiral interminable, en una compulsión que los arrastra cada vez más profundo hacia el abismo. El verdadero dolor permanece intacto, oculto bajo las capas de vergüenza, autoengaño y condena social. El núcleo de la adicción no está en la dependencia física, sino en el estado psicológico que la impulsa. Mate habla de una separación profunda, existencial, de una alienación de uno mismo. La adicción es a menudo el resultado de un vacío emocional, de una falta de conexión que se desarrolla tempranamente en la vida. Los niños que no experimentaron suficiente amor, seguridad o reconocimiento emocional a menudo desarrollan estrategias para lidiar con ese vacío. Algunos se retraen, otros buscan éxtasis. La droga o el comportamiento compulsivo se convierten en un sustituto, en un reemplazo de seguridad, de cercanía, de un sentimiento de estar completo. Pero lo que parece una solución pronto se convierte en una cadena, porque el alivio momentáneo refuerza a largo plazo la división interior. El adicto se aleja cada vez más de su verdadero yo. Mientras la raíz del dolor no sea tocada, también la adicción permanece. La sociedad lucha contra las drogas, contra el juego, contra la pornografía o el abuso del alcohol, pero no lucha contra el verdadero problema. No son las sustancias o los comportamientos los que destruyen a las personas. Es lo que yace debajo, las heridas reprimidas, los traumas no resueltos, la conexión perdida con el propio ser. Mientras veamos la adicción como el verdadero problema, solo rascaremos la superficie. Pero quien mira más profundo reconoce que la curación no comienza con la abstinencia. Comienza con una pregunta, no con ¿por qué eres adicto?, sino con ¿por qué sufres? La adicción no es una coincidencia, no surge en un vacío, no surge en un vacío,
y rara vez es simplemente el resultado de malas decisiones o falta de disciplina. Casi todas las formas de dependencia tienen raíces profundas en el pasado, a menudo en los primeros años de la vida. Gabor Mate señala que la adicción no surge por la droga en sí, sino por la necesidad de anestesiar, de encontrar una salida a estados internos insoportables. Y estos estados suelen ser el eco de traumas infantiles. Un niño que ha experimentado negligencia, frialdad emocional o violencia desarrolla mecanismos de afrontamiento para sobrevivir el dolor. Algunos se retraen en sí mismos, otros se vuelven agresivos o rebeldes, y muchos comienzan, sin darse cuenta, a desarrollar un patrón que los acompañará toda la vida: la huida hacia gratificaciones sustitutivas. Las adicciones no son más que esas estrategias infantiles trasladadas a la adultez, como un intento de adormecer una herida antigua que nunca pudo sanar. Pero no todo trauma es evidente. Muchas personas asocian la palabra con casos graves de abuso, con violencia, guerra o catástrofes. Pero el trauma puede ser mucho más sutil. Y precisamente allí radica su peligro. Un niño que es emocionalmente descuidado, que no se siente visto o amado, puede llevar consigo heridas tan profundas como alguien que ha sufrido abuso físico. Un padre que nunca estuvo presente, una madre que cuida de su hijo pero es emocionalmente inaccesible. Críticas constantes sin jamás recibir aprobación. Estas experiencias se graban profundamente en el sistema nervioso, forman nuestra autoimagen, nuestras creencias sobre la cercanía, el amor y el valor. Y si estas creencias fundamentales son: no soy suficiente, no soy digno de amor, estoy solo, entonces se crea un vacío interior que clama por ser llenado. Un vacío que más tarde se manifiesta frecuentemente en adicciones. Gabor Mate describe cómo el cerebro infantil reacciona a experiencias traumáticas. El sistema nervioso entra en un estado de alerta crónica. Esto significa que el miedo, el estrés y el dolor se convierten en acompañantes constantes. Pero como un niño no puede entender ni procesar racionalmente estos sentimientos, los reprime en el inconsciente. En su lugar, desarrolla mecanismos de protección que a corto plazo proporcionan alivio, pero que a largo plazo pueden volverse problemáticos. Algunas personas se vuelven extremadamente controladoras para dominar el caos interno. Otras buscan el éxtasis, la euforia, para huir del dolor interior. Otras más se anestesian, se adormecen con comida, televisión, trabajo excesivo o drogas. Pero el núcleo sigue siendo el mismo: una huida de sentimientos que parecen demasiado grandes, demasiado amenazantes como para permitirlos. La adicción no es entonces el verdadero problema, es una solución mal dirigida, una solución para un dolor profundamente arraigado que duerme en las oscuras cámaras del inconsciente. Cuando un adicto bebe, consume o se lanza a conductas incompulsivas, muchas veces no lo hace por placer, sino por necesidad. Es una estrategia de supervivencia que tal vez alguna vez realmente le ayudó, pero con el tiempo se convierte en la fuente misma del sufrimiento. Mientras se ignoran las verdaderas causas de la adicción, mientras solo se combata el comportamiento externo, el adicto permanece atrapado en un círculo vicioso, porque el ser humano no puede esconderse sus heridas para siempre. Tarde o temprano salen a la luz, en forma de miedos, depresiones, patrones autodestructivos. El único camino para salir de la adicción no es, por tanto, la simple abstinencia, sino la confrontación con las heridas reprimidas. Pero, ¿quién tiene el valor de mirar en ese abismo? Carl Jung no veía la adicción como una simple dependencia corporal, sino como un fenómeno psíquico profundamente arraigado, como una expresión del inconsciente que busca hacerse oír. El adicto no es para él una persona débil, sino un buscador, pero busca en el lugar equivocado. Detrás de la adicción hay a menudo un anhelo inconsciente de plenitud, de una conexión más profunda con el propio ser.
Pero en lugar de explorar conscientemente ese vacío interior, el adicto recurre a medios externos, al alcohol, a las drogas, al sexo o al trabajo, con la esperanza de sentirse completo, aunque sea por un momento. Pero esa sensación es una ilusión, dura poco, antes de transformarse en una sensación aún más profunda de alienación. La droga no solo se convierte en el medio de escape, sino en el único puente que aún promete un atisbo de conexión con la propia alma. Pero cuanto más se consume, más grande se hace el abismo interior. El inconsciente desempeña un papel central en la adicción. Jung lo describió como una fuerza oculta, pero poderosa, que influye en nuestro pensamiento, sentir y actuar, a menudo sin que nos damos cuenta. Muchos adictos han caído en patrones destructivos sin entender por qué. Juran dejarlo y sin embargo lo hacen de nuevo. Reconocen las consecuencias destructivas y sin embargo son incapaces de romper la espiral. La razón de esto radica en las estructuras profundas de la psique. El deseo por la droga o el comportamiento compulsivo no es un acto consciente de voluntad, sino un impulso del reino sombrío del inconsciente. Jung enfatizó que todo lo que no integramos conscientemente retorna en forma de compulsión. La adicción no es entonces un error consciente, sino una reacción del yo reprimido. En el próximo episodio descubriremos cómo las heridas reprimidas y los circuitos del cerebro nos mantienen atrapados, incluso cuando creemos tener el control.